Buenas gente, ¿cómo les va? Aquí les habla Malbec nuevamente desde Fatewar. Espero que se encuentren bien. Hoy les traigo un video muy pero muy bueno porque vamos a hablar acerca del evento Invasión de Duendes, el nuevo evento básicamente, o Invasión Goblin como lo quieran denominar, ¿no? El cual ya había sido incorporado al juego en algunas de las actualizaciones más recientes. El tema es que no lo habían abierto al público, es decir, no lo podíamos jugar porque se solapó con la actualización. De hecho vino en la misma actualización que optimizaron el Valle de los Espíritus. Entonces, según lo que dijeron los desarrolladores, por lo menos por Discord, es que no querían sobrecargar de eventos esa semana, lo cual se entiende perfectamente. Entonces dejaron el Valle de los Espíritus, que era el evento principal, y la invasión para más adelante, la cual nos traen hoy. Entonces es un evento excelente. ¿Qué voy a abarcar en el video? Primero un poco mi opinión básica, resumidas cuentas de cómo veo yo el evento, y después vamos a entrar a la explicación del mismo. Es decir, cómo desarrollar el evento, cómo ustedes tienen que optimizar al máximo el uso del vigor o estamina, como lo quieran denominar, para el mismo, porque es esencial, y cómo poder completar toda la tienda, es decir, acceder a todos estos ítems que están acá, o por lo menos los más importantes. Entonces, vamos con lo primero, que creo que es la opinión. Es un evento excelente, como les dije. Está orientado para todo tipo de público, sinceramente, tanto para el free to play como para el que le carga dinero. Free to play sobre todo por la tienda, como ven, estos ítems tienen un valor altísimo. Para alguien que no le carga dinero al juego es oro en polvo. Son 20 recuerdos de oro legendario, 33 millones de monedas, si mal no hice el cálculo, de hecho son un poquito más, 5 cajitas de runas verdes, 3000 de vigor, 2000 de estos aceleradores de 5 minutos. Si mal no me fallan las cuentas, creo que en días son 7 días de cada uno, es decir, 7 días de entrenamiento, investigación y construcción. 1000 de cuero espléndido, 100 de acero templado, ambas cosas súper útiles para la armadura y que ya saben que escasean. 50 lusteles especiales, que somos todos adictos a tirar en la cabaña milagrosa a ver qué héroe nos sale. Recursos, que bueno, son siempre bienvenidos. Quizás si hay algo que yo no compraría de todo esto, son los recursos, porque la verdad es que son 62 millones de recursos a elección y creo que son 30 millones de piedra. La verdad es que mucho valor no tiene, es decir, claramente ustedes lo pueden conseguir eso farmeando en su reino. Pero para el que los necesite los tiene ahí. Yo lo que sugiero es que quizás completen todo y que las insignias que les sobren no las gasten acá y que se las guarden para el que sigue, porque son acumulativas. Estos sellos del guerrero se pueden utilizar en los siguientes eventos, los cuales se supone que van a alternar con el de Valhalla, según lo que dijeron en Discord. Es decir, una semanita va a ser Valhalla, que es el evento que tienen que completar los 40 niveles, parecido con jefes que consiguen recuerdo legendario, insignias, y otra semana va a ocurrir este evento de invasión de duendes. Entonces, como les decía, las recompensas son muy pero muy buenas. Seguimos con conocimiento avanzado, 500 de conocimiento avanzado, el cual solo nos lo dan en estas cantidades en el enfrentamiento de clanes. Obviamente nos dan mucho más en el enfrentamiento de clanes, pero semana por medio, sobre todo si va a ser en semanas del líder supremo, obtener 500 de conocimiento avanzado está más que bienvenido. Insignias de héroes, estas son súper útiles, son 50, no es poco. Súper pero súper útiles para subir sus héroes a 6 estrellas. Vales de aspecto para las nuevas skins que tenemos de marcha, ¿no? Tanto las normalitas como los superiores para las skins más avanzadas. Entonces, las recompensas, como les digo, son excelentes para cualquier tipo de persona, sobre todo para el free to play. Y después también está orientado para el que gasta por la clasificación de los rankings. Llegar a estos rankings más altos para obtener estas recompensas que están acá, quizás sí que te va a costar un poco de, no sé si dinero, pero sí gemas y por ende dinero. Entonces, el vigor que van a tener que consumir para alcanzar quizás esos rankings tan altos, y va a ser un número interesante. Es decir, no cualquiera se puede dar el lujo de gastarse 50.000 gemas en este evento semana por medio. Sobre todo un free to play que seguramente va a querer consumir esas gemas en una ruleta de Carl o en otra cosa más interesante como puede ser subir el salón de guerra para seguir subiendo su castillo. Entonces, por eso digo que está orientado para todo tipo de público. Entonces, dicho eso, creo que ya podemos arrancar con lo que viene siendo la explicación del evento y a la par vamos a tirar algún que otro tips que son súper útiles, créanme. Porque seguramente muchos cometieron errores, yo también cometí errores, por eso que traigo este video, así ustedes se evitan justamente la mayoría de errores y optimizan al máximo las recompensas y cómo obtenerlas. Entonces, el evento es sencillito, les voy a mostrar en zona 2 porque en zona 3, el problema con este evento es que si están en zona 3 y hay 300 personas en zona 3, no van a spawnear mucho los goblins de nivel 1 sobre todo. Es posible que se encuentren de estos que están acá, que son los jefes, pero los de nivel 1 mucho no van a spawnear. Respawnean, pero cada X tiempo, y no con tanta frecuencia si hay 300 personas en una misma zona. Entonces, en zona 2, como ven, hay de sobra de estos chiquititos de nivel 1, y en zona 1, más todavía. Es decir, si me voy por acá, seguramente va a haber una zona que esté plagada de estos de nivel 1, como pueden ver, está lleno. Entonces,
La recomendación personal, sobre todo si son líderes de clan, les diría que se administren en grupos. Es decir, un grupo en zona 3, otro grupo en zona 2 o en diversas zonas 2 y otros grupos en zona 1. Las recompensas son las mismas, no varían si están en zona 1, zona 2 o zona 3. Entonces, para que se administre mejor en sus reinos y que ustedes puedan sacar todas las recompensas, yo personalmente sugeriría que se armen grupos de caza. Es decir, 10 personas, por ejemplo, que se vayan a esta zona 2, 10 personas que se vayan a esta zona 1, 10 que se vayan a esta otra punta. Entonces, así se administran un poco, se reparten, mejor dicho, los duendes. Consiste básicamente en cazar duendes de nivel 1 y duendes de élite con rally, el evento. Con simples palabras. El tema es el daño que ustedes necesitan para acceder a esta tabla de clasificación y a su vez en consecuencia cuanto más daño tengan mayor va a ser el nivel de los duendes de élite. Entonces para acceder a este daño, este numerito que sale acá con rojo con las espadas, ustedes tienen que hacerle daño a los duendes de élite, estos que salen acá que se hacen con agrupación o rally. No lo van a conseguir el daño con estos de nivel 1. Entonces esto es un error que muchos cometen, que seguramente esperan a que suba el contador de daño y no va a subir nunca si ustedes están cazando estos duendes de nivel 1. Cuando va a subir realmente el contador de daño este que está acá, es cuando ustedes se unan a los rallies de sus compañeros y le inflijan daño, o cuando ustedes mismos hagan un rally de un duende de élite que hayan descubierto, que es con lo que vamos a ir ahora. Los duendes de nivel 1, la utilidad que tienen es para descubrir estos duendes de élite. Es decir, estos no salen cada 2x3. Estos que están acá salen a raíz de estos que están acá. Entonces, los que van a encontrar por el mapa seguramente en su mayoría son estos que están acá. Cuando ustedes cacen, les puede salir uno de estos que está acá, que es el duende de élite. En función del daño que ustedes tengan, va a incrementar el rango o el nivel de este duende de élite. Como ven, alcanza hasta nivel 40. Ahora mismo en mi alianza creo que el máximo que está disponible ahora mismo creo que tiene como 26 o 27, que debe ser Nacho. Pero seguramente Mason, como tiene tanto daño, de hecho tiene más del doble que Nacho, seguramente si lo intenta Mason creo que puede acceder a algún Goblin de élite de nivel 30 o 40 incluso. Así que en función de ese daño más alto va a ser el duende de élite que puedan cazar. Al principio la mayoría de ustedes seguramente les van a salir duendes de nivel 9 o nivel 10 o 11 como mucho. Ahora mismo a mí creo que me salen de nivel 14, como ven ahí. Yo tengo 12 millones de daño realizados en el evento. No son 1 millón como cuando empecé. Yo cuando empecé tenía de estos que salen acá de nivel 9 o nivel 10. Pero a medida que van haciendo más daño, se les va a desbloquear los de nivel más alto. Mi recomendación con esto, lo que yo les estaba diciendo, es que traten de llegar a desbloquear o que se les habilite el tema de encontrar o descubrir duendes de élite de nivel 20, por ejemplo. Porque va a variar las recompensas de descubrimiento. Por un lado tienen las que se pueden obtener acá, que son 40 sellos de guerrero, y por otro tienen las recompensas de descubrimiento, que son 105 en este caso. Pero si vamos a uno de nivel 14, por ejemplo, que es lo que yo ya tengo habilitado, ya no son 105, sino que son 110. Y si seguimos incrementando el nivel y vamos a uno de nivel, no sé, 20 o 20 y pico, a ver si encuentro uno por acá, en uno de nivel 23, por ejemplo, o sea, son 120, no son 110. Entonces, cuanto mayor sea el nivel, mayor va a ser la cantidad de sellos de guerrero que les dan por recompensa de descubrimiento. Esto lo destaco porque las insignias estas como tal que necesitan para la tienda se pueden obtener principalmente de dos formas. Una es obviamente cazando estos duendes de nivel 1, que les van a dar 5. ¿Por qué les dan 5 nada más? Porque son de nivel 1 y además cuestan 50 de vigor nada más. Como pueden ver ahí, el coste es 50. Las de rallies cuestan el triple, son 150 de vigor. Por ende, son más insignias que van a conseguir. Entonces, esas son las dos formas principales. Por un lado, los duendes de nivel 1 y por otro lado, los rallies. El tema es que los rallies se subdividen en otras 3 formas de obtenerlos. Porque no es lo mismo que ustedes se unan al rally de un compañero, que ustedes hagan el rally de un monstruo o un duende que descubrió un compañero, o que ustedes hagan un rally de un duende que ustedes descubrieron. Entonces hay 3 formas distintas que les pueden otorgar recompensas. Yo las tengo archivadas acá para explicarles. A ver si acá por ejemplo. Esto es de un duende que yo me uní al rally de un compañero. Entonces, por unirme al rally de un compañero, que me gasté 150 de vigor o de estamina, me dieron 20 sellos de guerrero. Pero este rally no lo hice yo, lo hizo un compañero. Ahora, este que está acá es un duende que un compañero descubrió y que yo hice el rally, es decir, yo lideré el rally. Entonces, por liderar el rally, ya solo por eso te dan 20 sellos más. El tema es que este era de un compañero, no es uno que yo descubrí. Y por hacer el rally que ustedes descubrieron, el cambio es drástico, como pueden ver. Pasamos a 110 sellos de guerrero. Entonces,
todo esto afecta, y creo que esto es el tip más importante de todo el video, porque si ustedes quieren conseguir grandes cantidades de sellos de guerrero, tienen que hacerle rally a los que ustedes descubran. Por más que sean de un nivel bajito, que sean de nivel 10, 11, obviamente estamos hablando de que por la misma cantidad de vigor, que son 150, le están dando prácticamente el triple de insignias. Entonces, ojo con eso. La idea es optimizarlo al máximo. Obviamente el evento tiene 3 días. Es decir, es tiempo de sobra para conseguir suficientes sellos. Pero si no les alcanza el tiempo, obviamente está pensado, planeado para que ustedes hagan con una marcha un rally de uno que descubrieron y que las otras 4 las tengan ayudando a sus compañeros o cazando otros goblins de nivel 1. Entonces, ese es el gran enigma o el gran descubrimiento que hay atrás de este evento para optimizar al máximo las recompensas. Como les digo, no es lo mismo que yo vaya y elija uno de estos que está acá, porque yo voy y digo, no sé, este que está acá de nivel 26. Está excelente, 125 sellos de guerrero, todo muy lindo, lo agrupo, pero yo por más que lo agrupe no me van a dar esos 125. Esos 125 se lo van a dar a Nacho, que fue el que los descubrió. A mí me van a dar 40 por hacerle rally a esto. Además de que es un poco más difícil que los otros de nivel más bajito. Igual no tienen mucha dificultad, sinceramente. Pero creo que se entiende mi punto, ¿no? Así que ojo con eso por ese lado. Después, formas de optimizar tiempo. Yo creo que voy a tirar un TP por acá para mostrarles. Porque si no, no va a ser muy... No se va a entender mucho. Mi idea, o al menos lo que yo estuve aplicando hasta ahora, fue dividir las marchas alrededor de mi castillo. Es decir, mando una marcha por acá, mando otra marcha por acá, mando otra marcha por acá abajo, por ejemplo, y otra más por acá a la derecha. Yo ahora mismo tengo marchas alrededor de mi castillo, como pueden ver. Tengo 4 marchas, una en el norte, otra en el sur, otra en el oeste y otra en el este. Y la idea es que ustedes vayan cazando estos goblins de nivel 1. De esta forma ustedes optimizan mucho tiempo, que si lo tienen que hacer con una sola marcha, yendo de lado a lado y depender de esa sola marcha. Entonces, esto es más para optimizar tiempo. Obviamente, están usando 4 marchas, van a utilizar mucho más vigor. No es lo mismo usar una que 4 marchas. Entonces, pero más que nada esto es para que ustedes optimicen al máximo el tiempo y logren descubrir la mayor cantidad de duendes de élite, ¿no? Entonces, yo con esta marcha por acá, mientras esa mata a ese, me voy para otra marcha que está acá abajo, por ejemplo, y lo dejo matando a este, y después me voy para este de vuelta, y después me voy para este que está por acá, y seguís así, y de esta forma farmeás muchos rapidísimo. Entonces, la idea es justamente esa con el tema del farmeo de los duendes de nivel 1. Ahora, una vez que ustedes descubrieron suficientes, yo en este caso no descubrí ninguno ahora mismo, pero el ratio, digamos, si mal no me falla, lo que estuve intentando estudiar es que cada 5 de estos que matan les debería salir un duende de élite. Si tienen mucha mala suerte es 1 cada 10. Pero cada 5 les debería salir uno. Vamos a probar, igual vamos a testear acá si nos sale alguno. Entre todos estos que tenemos acá varios. De hecho ahí creo que salió uno, ¿no? Tras haber derrotado apareció un duende. Efectivamente, este que está acá salió uno de nivel 14. Por el daño que tengo infligido yo. Es posible que ustedes les salgan de nivel 9 nada más. Entonces les recalco esto que también es importante. Este daño que está acá se sube uniéndose a los rallies de sus compañeros o ustedes haciendo rally. No se va a subir por hacerle daño a estos goblins de nivel 1. Entonces, cuanto mayor sea el daño, cuanto más alto estén rankeados, mayor nivel de duende de élite les va a salir y por ende mayor va a ser la recompensa de sello de guerrero. Ahora, no se excedan con la cantidad de duendes que vayan descubriendo, porque tienen un límite de tiempo que es de 4 horas. Entonces, capaz que ustedes no van a estar 4 horas seguidas jugando, capaz que solo pueden estar conectados 1 hora. Entonces, administrenlo en base a lo que van a estar conectados. Ustedes piensen que hacer un rally lleva 5 minutos y solo les deja hacer uno a la vez. No es que pueden hacer 5 rallies de duendes de élite a la vez. Entonces, consideren todo ese tiempo que les va a llevar a hacer uno por uno y administrenlo. Es decir, no se pongan a cazar y gastar, no sé, 20.000 gemas en vigor y capaz que llenan todo esto de, no sé, 100 descubrimientos, pero no van a poder hacer ni la mitad de esos 100 capaz para cuando se termine el tiempo. Entonces, vayan con cuidado con esto también, no se vayan a lo loco gastando vigor, porque es mejor administrarlo en base al tiempo que ustedes saben que van a estar conectados. Como les dije hace un ratito, lo ideal es que ustedes tengan una marcha full enfocada a lo que viene siendo hacer rally a los duendes de élite que ustedes descubrieron y las otras 4 marchas uniéndose a rallies de sus compañeros, o capaz que 3 marchas uniéndose a los rallies de sus compañeros y una que siga farmeando a los duendes de nivel 1. Todo eso para optimizar tiempo sobre todo. Ahora, si ustedes son free to play o son gente que quizás no son free to play pero no se quieren gastar muchas gemas en vigor porque las están acumulando para otra cosa,
ahí mi recomendación sería distinta y que hagan única y exclusivamente rallies de los duendes que ustedes descubrieron. Es decir, que se gasten un poco de vigor en justamente descubrir estos duendes, pero que no se unan a los rallies de los compañeros. Es decir, que ustedes hagan los rallies de los que ustedes descubrieron. Sobre todo porque no es lo mismo gastarse 150 de vigor en conseguir 20 sellos de guerrero o 20 insignias que gastarse el mismo vigor en conseguir 100 o 120 medallas. Es mucho más, estamos hablando de 5 o 6 veces más. Así que eso va en función de las necesidades de cada quien, el tema de la optimización del vigor. Pero bueno, yo como planeo general, mi idea era que tengan por un lado optimización de tiempo y por otro lado optimización del uso del vigor o la estamina. Y una última cosita que sí que me gustaría agregar, yo creo que es más por un tema de camaradería, es el tema de prestar atención a los rallies que ustedes se unen y desde dónde ustedes hacen sus rallies, por ejemplo. Porque no es lo mismo que yo me ponga a hacer rallies ahora mismo desde donde estoy ahora mismo, que es en zona 2, estoy re lejos de la colmena, o que yo mismo me una a los rallies de mis compañeros desde ahí, atraso totalmente el tiempo de mis compañeros. Es decir, yo por ejemplo ahora tengo un rally de, no sé, a ver si puedo mostrar, Floki o de, a ver, Tiger, que está un poco más, bueno, Tiger hizo un, vamos con Floki. Floki está a 108 kilómetros de mi castillo. Su rally sale en 2 minutos. Si yo me uno al rally de Floki, tardo 6 minutos en llegar al rally de Floki. Entonces le estoy haciendo perder 4 minutos. Por eso les digo, presten atención a los rallies que se unen. Yo sé que no va a ocurrir en todos los casos. Pueden optar a hacerlo totalmente random, como les dije al principio, que es la mayoría de ustedes, o el caso de la mayoría va a ser que están en zona 3, tienen 300 personas, porque van a haber 100 de su alianza, 100 de otra alianza, 100 de la otra, se van a pelear por el territorio, por conseguir los goblins de nivel 1, por conseguir los duendes de élite. Es posible que incluso 2 alianzas le hagan rally al mismo duende de élite y que una se la lleve y a ustedes les cancelen el rally automáticamente. Entonces, presten atención a todo eso. Además del tiempo que hay que invertirle a estar pendiente de los rallies, también hay que estar con ojos de optimizar el tiempo, no solo ustedes, sino el de sus compañeros. Porque como les digo, ustedes lo pueden dejar así, yo me puedo unir ahora mismo al rally de Floki y lo tengo que hacer esperar 6 minutos y 16 segundos. Es un plomo para él. De hecho, él seguramente me sacaría de ese rally. Yo estoy seguro que si me uno al rally de él ahora mismo y ve que tiene 6 minutos de espera, lo más probable es que me saque del rally, porque estoy muy lejos. Entonces, no les cuesta nada, sinceramente, acercarse a donde están haciendo el rally o acercarse a la colmena o hacer grupos de trabajo de cacería, digamos, como les sugerí al principio, que es otra gran idea. Pero bueno, eso ya es para quizás clanes más organizados. Así que nada, se los agrego esto al video porque me pareció interesante también agregarlo. Bien, entonces creo que ahí ya habría abarcado la totalidad del evento, o por lo menos los puntos más importantes, cómo se realiza y cómo optimizar al máximo el uso de su tiempo y el uso de su vigor o estamina. Ahora, en cuanto a la tabla de clasificación, cómo acceder a estas recompensas de ranking más alto, va a depender 100% por un lado de la actividad que ustedes tengan y en segundo lugar de la cantidad de inversión en vigor que ustedes estén dispuestos a hacer. Es decir, no me pregunten cómo Mason tiene en un día 125 millones de daño, pero se puede llegar a esas cifras exorbitantes. Es decir, yo estuve jugando creo que 2 horitas y hice 13 millones prácticamente. De hecho, sí sé cómo llegó a esas cifras exorbitantes, chicos. Freno acá el video un segundito. Lo mejor, y esto es otro pro tip, sería que hagan o con cuentas granjas o con un amigo que ustedes conozcan, se vayan a zona 1 o zona 2, hagan los goblins ustedes, hagan los rallies ustedes, pero los hagan entre 2 personas. Entonces, así optimizan al máximo el daño. Es decir, lo más probable es que esas personas que tienen ahí 100 millones de daño infligido, o en sus servidores también, es que tengan una cuenta granja, hacen un rally, entonces unen la cuenta granja y justamente la mayor cantidad de daño la van a hacer ustedes con su cuenta principal. Así que ese es el pro tip que les dejo también agregado al video. Tampoco es que voy a estar todo el día, es decir, yo lo que voy a hacer es completar las recompensas que por lo menos son las más importantes para mí, que vendrían a ser estas que ya desbloqueé, después quizás aceleradores, piezas para la armadura, las lustelias, es decir, seguramente va a ser todo menos los recursos y quizás los vales, porque estos los puedo comprar en otros eventos que salgan. Pero para el free to play es una buena opción igual esto de los vales, porque como ya saben, la mayoría de eventos en los que salen estos vales suelen incorporar el tema de compras. Es decir, acá por ejemplo, por llegar a R5 te dan 200 de estos vales de aspecto superior. Pero el tema es que llegar a R5 cuesta dinero. Entonces, por eso es que digo que para un free to play quizás sí que conviene el tema de la inversión de tiempo para desbloquear esto y así acceder a estas skins de marchas.
Ahora, para un jugador como yo, creo que puedo obviar tanto estas dos que están acá arriba, como estas dos que están acá, que son los recursos. Después el resto de cosas creo que me interesa obtenerlas al 100% porque son súper útiles. De hecho, es una oportunidad excelente para utilizar sus gemas, chicos. No sé si lo hicieron a posta, pero normalmente igual el tesoro encantado suele salir con la ruleta encantada. Pero claro, nos pusieron invasión de duendes también. Así que nos viene como anillo al dedo esto para consumir nuestras gemas. Así que si quieren consumir gemas y no las quieren gastar en ruleta encantada, o están maxeados y no las quieren gastar en edificios, las pueden gastar en vigor para completar el evento de invasión de duendes. Entonces viene todo como anillo al dedo, como les digo. Yo todavía me falta gastar un par más, así que las siguientes horas que quedan las voy a gastar, así llego a las 30.000 y después mañana otras 30.000 más. Así que creo que eso es importante destacarlo porque viene como anillo al dedo, como les digo. Y después, para finalizar con el video, como bonus les agrego, sobre todo para los que están interesados en conseguir la skin de Amaterasu, tirando de uno en uno en esta máquina de casino se consiguen muchos más tickets. Esto me lo dijo un compañero hispano, Savage de Mercenaries del servidor 10, así que gracias a él por tirarme este tip, que es una ballenota él, y ya probó varias veces tirando de por 5 y por 10. Él llegó a la conclusión de que con por 1 es mejor, y efectivamente yo lo comprobé y me dieron muchos más de estos cupones de pan tirando por 1 que tirando por 5 o por 10. De hecho, como pueden ver acá, saqué varios de estos por 20 y varias de estas canastitas también. Las cuales a su vez de estas canastitas, si te tocan, podés sacar estas cosas que son para el banquete, estos ingredientes, o más tickets, de los cuales yo también tuve suerte y saqué como 50 de estos cupones de pan en las canastitas. Todo tirando de uno en uno, como les digo. ¿Podés tener mucha suerte y tirar por 5 o por 10? Sí, podés tenerla. Creo que mandó un chico en el Discord, que creo que tiró un por 5 y le tocó la canastita, o en realidad miento, le tocaron los 3 cupones acá de pan y sacó como 200 tickets, pero tenés que tener esa suerte. Yo probé tirando por 5 y por 10 y realmente creo que habré malgastado unas 100 monedas y no conseguí nada con esas 100 monedas. Entonces, tirando de uno en uno y tirando 30 monedas nada más, habré conseguido 100, 150 cupones de pan. Así que esto es más que nada para aquellos que les interesa conseguir la skin de Amaterasu a un costo relativamente bajo. Yo creo que ya llevo unos 60, 70 dólares invertidos en el evento y ya estoy a nada de conseguirla. Así que tip o bonus para los que les interese. Así que nada, chicos, no hay mucho más que agregar. Es decir, tengan mucha paciencia con el evento. Es decir, dura 3 días. Está pensado para que lo hagan de a poco, no que vayan a saco de golpe y que lo completen en 12 horas. Es decir, administren su tiempo. Yo sé que cuesta igual estar pendiente de los rallies, porque no es como la casera automática que compran 10.000 de vigor y lo dejan cazando y ustedes pueden hacer otras cosas. Acá tenés que estar pendiente de la pantalla todo el rato. Tenés que estar pendiente cada 5 minutos de armar un rally a un duende élite que descubrieron. Tenés que estar pendiente de unirte a los rallies de tus compañeros. Tenés que estar pendiente de cazar duendes de nivel 1 para no quedarte sin duendes de nivel de élite que hayas descubierto. Entonces hay que estar muy pendientes, sinceramente, y además recargándole vigor, que obviamente no todos se pueden dar el privilegio de consumir una buena cantidad de gemas en el mismo. Entonces es posible que este primer evento les cueste un poco más a la mayoría, pero yo creo que a medida que ya se vayan ocurriendo con más frecuencia, yo creo que van a ser un poco más accesibles y más sencillos. Sobre todo por esto de las recompensas que están acá, es decir, y además porque son acumulativos los sellos de guerrero. Es decir, por ahora nos los garantizan solo en este evento, pero ¿quién dice mañana que meten otro evento en donde también nos den sellos de guerrero? Entonces, estas recompensas, por ejemplo, ya si quedan adentro del top 500, ustedes se van a garantizar 3.000 para el evento que sigue, porque esto es acumulativo. Entonces, si se meten en el top 500, que yo creo que es lo más importante, ya se garantizan tener 3.000 de base para el siguiente evento que ocurra. Y con 3.000 ya saben que pueden comprar bastantes recompensas de estas que están acá. Entonces, de a poquito ustedes van a poder ir accediendo a toda la tienda de intercambio esta. Estaría bueno ver si va a cambiar en los siguientes eventos. Yo creo que se va a mantener en la misma temática, con las mismas recompensas, pero quién dice también si nos cambian un poco las recompensas a futuro y capaz que te agregan piedras de inscripción, por ejemplo, para reescribir las runas, o te cambian alguna que otra recompensa. Podría estar interesante por parte de los desarrolladores que introduzcan eso. Y creo que sería normal, porque en base a los otros eventos que tenemos, que suelen tocar un poco el tema de los mercados, de estos que están acá, que suelen cambiar un poco, alternar las recompensas, no sería raro ver que las cambien en el evento de invasión de Goblin o de duendes, ¿no? Así que
Cualquier cosa, duda que tengan del evento, me lo dejan en la caja de comentarios o únanse al grupo de comunidad hispana que tenemos en Telegram, que tienen el link en la descripción, y también pueden evacuar dudas por ahí. También déjenme en los comentarios qué les gustaría que traiga al canal, porque sé que hay gente que tiene dudas de X temas y capaz que les interesa, y si es algo que es colectivo, que a muchos les interesa, puedo hacer un video aparte de eso en específico, así que cosas que les interese también me lo pueden dejar en la caja de comentarios. Dicho eso, espero que les haya sido de utilidad el video, que les haya gustado, dejen su like si es así, suscríbanse que me van a ayudar un montonazo y nos veremos en el video que sigue, gente. Hasta luego.